Buenas noches, Lixi. Ok, bien. Vamos a empezar la tutoría de esta semana. Bienvenida. Es la semana del 8 al 14 de agosto. Es la última tarea y es una investigación en grupo. Entonces es una tarea que requiere bastante trabajo en equipo. Y es la tarea que vale más puntos dentro de la clase. Le voy a compartir el calendario de actividades. Y aquí usted verá que la tarea es un informe, un reporte, o sea, una investigación y vale, mire, 30 puntos solo. O sea, casi un tercio de la nota de la clase es esta tarea y la vamos a presentar el próximo domingo, 14 de agosto. Bien, ¿en qué consiste esa tarea? Aquí lo tenemos. ¿Me puede decir si ve lo que estoy proyectando, por favor? Sí, Lixi se ve. Ok, bien. Primero, usted tiene que buscar un equipo de compañeros para poder hacer esta investigación. No la puede hacer usted sola, cuando no es lo recomendable que la haga sola. Entonces, lo que hay que hacer es hacer equipos de 3 o 4 personas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el espacio, por ejemplo, de aprendizaje. Yo quiero ver este espacio de aprendizaje de investigación de mercados. ¿Cuántos alumnos tiene? Creo que eran entre 9 y 10. Ya lo vamos a ver. Bueno, tenemos 8. 8. Entonces podríamos hacer, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, podríamos hacer 2 grupos de 4 y 4. ¿Me está escuchando? Sí, Lixi. Entonces, para no hacer 2 grupos de 3 y uno de 2, vamos a hacer 2 equipos. Yo no conozco a sus compañeros, yo no sé si usted los conoce, pero lo ideal es que converse con ellos, porque no vinieron a la tutoría tampoco. Entonces, hagamos 2 equipos y lo primero que vamos a hacer es escoger entre los 4 miembros de cada equipo un tema de investigación. ¿De dónde sale ese tema de investigación? Sale de las primeras tareas que hemos elaborado. Una tarea en la que definimos 3 problemas y luego 3 maneras de cómo resolver ese problema. Y luego habían tareas de hipótesis, de objetivos y de cuestionario. Entonces, esas tareas yo las voy a utilizar. Si las tengo que mejorar, las voy a mejorar para incluirlas en mi informe. Entonces, vamos a ver qué dice el informe. Es un reporte final, pero para poder generar este reporte final, ustedes tienen que aplicar un instrumento a 50 personas y trabajar con un índice que yo les daré. Aquí, el planteamiento de la clase dice una portada, una introducción, unos objetivos, la metodología utilizada, el planteamiento del problema, la hipótesis, los hallazgos relevantes, cuadros y análisis, conclusiones, recomendaciones y anexos. Bien, en este espacio de aprendizaje vamos a utilizar este índice que yo tengo, en el cual yo voy describiendo cada uno de los ítems que va a tener nuestro proyecto de investigación. Recuerde, vamos a trabajar en grupos de 4 personas. Lo ideal es que se distribuyan el trabajo, que solo es una semana, para poder desarrollar este trabajo. Entonces, dígame. Esto ya lo había mencionado en alguna, bueno, por lo menos en la última, porque la anterior sí estuve, la anterior a la de la semana pasada, ya lo había mencionado. Creo que lo mencioné, pero no muy a profundidad como ahora. Ajá. Entonces, ¿Será que es buena idea si se escribe en el grupo de WhatsApp? sí, Para ver si ahí se elige.
Yo lo voy a escribir, pero ustedes tienen que elegir qué tema van a escoger. Usted Sí, no sí, tiene, no, solo sería por lo de los compañeros. pero usted conoce a algunos de sus compañeros. ¿Ha trabajado con alguno de ellos? Sí, sí, Ah, bueno, algunos sí. hable con algunos de los que ha trabajado y póngase de acuerdo sobre qué tema van a trabajar. Ajá, está bien. Escoja. Mi sugerencia es que vean las notas que tienen en las tareas y escojan, obviamente, la tarea o de su compañero o compañera que tiene como mejores puntuaciones. Decir, este proyecto está bien enfocado o yo fallé en eso, podemos mejorar esto. Pero entre los cuatro tienen que decidir qué proyecto de investigación de mercado van a hacer. Si van a hacer sobre un producto, sobre un servicio o van a hacer una investigación más general. ¿Ok? Ok. Bien. ¿Cuál es el primer punto? Vamos a hacer una introducción en una página en la que se aborda el proyecto de investigación planteado. La introducción lo que busca es introducir el tema de la investigación. Podemos mencionar la problemática que queremos resolver de manera resumida y cuál sería el contenido o el contexto que tendrá la investigación. Su redacción es en tercera persona, no debemos incluirnos nosotros en la redacción, es una redacción impersonal o neutral. No voy a decir yo considero, nosotros consideramos, que estaríamos haciendo una mala redacción. Vamos a decir se considera o se pretende. ¿Okay? Luego, vamos a tener un objetivo general que comienza con un verbo cuya terminación puede ser ar, o ir y va a responder a la pregunta qué quiero hacer o qué queremos hacer y dónde lo queremos hacer. Entonces vamos a describir cuál es el objetivo general de la investigación y al menos 2 o 3 objetivos específicos. Siempre cumpliendo estos criterios, estoy remarcando aquí terminación, verbo terminación ar, ir y que responda a las preguntas qué y dónde. El objetivo general es mucho más amplio que los objetivos específicos. Siempre los objetivos específicos son mucho más concretos y están dentro del objetivo general. Luego vamos a hacer un planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que nosotros queremos resolver? Para plantear el problema necesitamos buscar información en Internet y complementar este apartado. Hacer una revisión detallada de bibliografía que tenga que ver con el tema y debemos de colocar al menos 5 citas bibliográficas. En este apartado, repito, debemos colocar al menos 5 citas bibliográficas en base a las normas APA. ¿Qué cosas puedo yo buscar con relación al planteamiento del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el problema. ¿Cuál es la situación actual del problema? ¿Y cuál es la relevancia de ese problema? ¿Qué tan relevante es ese problema? ¿Cómo se encuentra actualmente este problema? Esas son algunas de las preguntas que podríamos tener en cuenta para guiarnos y redactar este apartado. ¿Qué es importante de este apartado? Que lleve estas 5 citas bibliográficas con normas APA. O sea que toda la información de la problemática que yo describo, o del planteamiento del problema, tiene que ir avalado por citas bibliográficas. ¿Sí? Luego vamos a plantear la hipótesis de la investigación. Esto ya lo hicimos en una tarea. Creo que es la tarea anterior a esta. O sea, hace 2 semanas. La semana pasada, la anterior. Y vamos a plantear una hipótesis nula que es positiva y una hipótesis alternativa que está redactada de manera negativa. Por ejemplo, una hipótesis puede ser que los pobladores de X lugar muestran aceptación por el producto X o por el servicio X. Y la hipótesis alternativa es decir lo mismo, pero negándolo. Los pobladores de X lugar no muestran aceptación por el producto X. Repito,
Esta tarea ya la tenemos hecha. Esta tarea de los objetivos también ya la tenemos hecha. Entonces, ya no es empezar desde cero, sino copiar y pegar esa información en mi informe. Luego vamos a tener una metodología. ¿Qué es la metodología? Los pasos que yo he dado para elaborar o desarrollar la investigación. La redacción de la metodología es diferente, aquí se lo pongo. Se redacta en pasado como una acción ya cumplida y en tercera persona. Por ejemplo, si usted elaboró un cuestionario y luego lo aplicó, usted eso lo redacta en pasado. Se elaboró, acento en la O, un cuestionario y se aplicó, acento en la O, a 50 personas de barrios y colonias de Tela. Esta metodología yo sugiero que se ponga en dos fases. En una fase de oficina, que es cuando yo diseño la investigación, defino el tema, los objetivos, las hipótesis, el cálculo del tamaño de la muestra, que son la cantidad de personas a encuestar, diseño el instrumento y luego voy a la fase de campo y aplico el instrumento y recopilo la información. ¿Okay? Luego vuelvo a la fase de oficina para analizar los datos obtenidos en las encuestas y generar las conclusiones y las recomendaciones. ¿Okay? Entonces, en resumen, la metodología se redacta en pasado, en tercera persona, y usted puede dividir la metodología en dos fases. En una fase de oficina, incluyendo algunos aspectos que están aquí, o todos, y una fase de campo. Le pongo estos ejemplos para que ustedes se guíen al momento de la redacción. Bien. Luego de eso, aquí ustedes tienen que diseñar una encuesta, subirla a Google Formularios y luego enviar el link a personas para que la respondan. Eso le va a generar unos gráficos y esos gráficos son los que usted va a utilizar en los resultados. ¿Okay? Por ejemplo, este es un gráfico que se pudo haber generado de Google Formulario. Entonces usted va a interpretar lo que aquí mira. Va a decir, del total de estudiantes encuestados, el 43.5% vive con su madre. Esta pregunta era personas con las que vive el estudiante en su hogar. Entonces, un 43% vive con su mamá. Un 31% vive con ambos padres. Entonces, usted va a ir haciendo una descripción de lo que ve en el gráfico. Del porcentaje, no de la frecuencia. Siempre se interpreta el porcentaje. En cuanto a la madre es el 43%, al papá el 9.7%, ambos padres el 30%, etc. Luego va a rotular la figura. Se rotula así, figura 1 en negrita y el título usted lo coloca en cursiva. ¿De dónde sale este título? De la pregunta que usted tiene en su cuestionario. ¿Ok? No es que va a copiar y no va a copiar y pegar la pregunta aquí. No, eso no. Usted lo que va a hacer es leer la pregunta y transformar esa pregunta en un título para el gráfico. Por ejemplo, esta pregunta pudo haber sido, ¿con qué persona vive usted en su hogar? Escuche la pregunta. ¿Con qué persona vive usted en su hogar? No estoy copiando y pegando la pregunta en el título del gráfico. Estoy transformando ese enunciado que dice ¿con qué persona vive usted en su hogar? A un título y puse personas con las que vive el estudiante en su hogar. Esa es la manera correcta. Entonces, usted pega el gráfico, lo interpreta, es esta parte, interpreta lo que lee en el gráfico. Y lo va describiendo aquí. Y luego rotula la figura. ¿Okay? Luego vamos a la figura 2. Aquí. Aquí está, lo interpreto primero, tal y como se observa en la figura 2. Interpretación aquí de la figura 2. De ahí yo remito a la figura 2. Y pego la figura y le pongo un título.
Ve el título, grado que cursa el estudiante en la actualidad. No estoy copiando y pegando la pregunta, repito. Estoy adaptando la pregunta a un título de grado. Porque aquí la pregunta puede ser, ¿qué grado cursa usted en la actualidad? Esa es la pregunta. Pero si se fija, el título es grado que cursa el estudiante en la actualidad. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. ¿Ok? Aquí dice, en este apartado incluye dos aspectos. Aquí se podrán poner todos los resultados obtenidos de la encuesta de Google. Google ya le genera estos gráficos. ¿Ok? Y luego vamos a concluir. ¿En base a qué vamos a concluir? En base a los objetivos planteados. Si usted tiene 3 objetivos específicos, debe de tener 3 conclusiones. Si usted tiene 2 objetivos específicos, usted va a tener 2 conclusiones. Entonces, yo siempre concluyo en base a los objetivos específicos. Y cada conclusión es un resumen de lo que se encontró después de los resultados con relación al objetivo específico planteado, y solo es de 3 o 4 líneas. No es correcto hacer una conclusión de media página o de una página. Eso es incorrecto. ¿Ok? Luego tenemos las recomendaciones. En este apartado vamos a describir algunas recomendaciones para investigaciones futuras. ¿Qué recomiendan ustedes como grupo? Recomendamos profundizar más en este estudio o que este estudio se aborde de esta manera. Y después tenemos la bibliografía, las 5 citas bibliográficas que decidimos poner en el apartado del planteamiento del problema. Este sería el índice de la investigación. ¿Tiene alguna consulta, María Luisa? Eso no lleva índice, ¿verdad? El informe ni nada, solo es así todo lo que dice ahí desde la introducción. Bueno, podemos ponerle una portada y un índice para que sea más completo, ¿verdad? Aunque no está aquí. Ajá. O sea, si se lo Podemos ponerle ponemos no una pasa portada nada. aquí. Sí, sí. Ah, Si se yo le creo pone que el lo ideal índice es no pasa nada. ponerlo portada. Lo ideal es ponerle el índice y la portada, entonces incluyen, ¿no? Cada Aquí índice. tendríamos una portada, un índice y luego una introducción, objetivo general, objetivos específicos. Más consultas. De momento no. Ahí yo creo que en el camino vamos a ir haciendo las preguntas. Bueno, si tienen dudas, me van escribiendo y yo las voy a ir Sí, solucionando, ¿ok? está bien. Voy a mandar el índice al grupo de WhatsApp y la grabación para que ustedes la puedan ver, y si tienen dudas, pues, me escriben. Recuerde que esta tarea vale 30 puntos oro y no pueden perder hacerla. Listo. Entonces, muchas gracias por venir a la tutoría. Nos mantenemos en contacto. Es la última tarea ya de la clase. Ya la clase termina con esto. La próxima semana son reposiciones de 2 actividades que usted no pudo desarrollar o de 2 actividades que usted quiere subir nota. ¿Ok? Entonces, pase buenas noches y vea la grabación, y voy a mandar el documento del proyecto, del índice, para que lo puedan ir haciendo. ¿Ok? Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.